Desde el principio del cristianismo, se han relatado episodios de cuerpos de hombres y mujeres que permanecieron preservados, incluso muchos años después de su muerte. Este fenómeno, conocido como incorruptibilidad, llama la atención tanto de devotos como de estudiosos, siendo tema de debates teológicos y análisis médicos a lo largo de la historia. En este vídeo, conoceremos 10 cuerpos incorruptos de santos de la Iglesia Católica. Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous fue una joven francesa que en 1858 relató 18 apariciones de la Virgen María en la ciudad de Lourdes. Estos acontecimientos transformaron Lourdes en uno de los mayores centros de peregrinación del mundo católico. La sencillez de la joven y la profundidad de su fe atrajeron la atención de religiosos y fieles de todo el mundo. Con el tiempo, la devoción a Nuestra Señora de Lourdes se difundió rápidamente. Buscando una vida de oración y humildad, Bernadette ingresó en 1866 a las Hermanas de la Caridad en Nevers. Vivió siempre discretamente, lejos de la fama generada por las apariciones. A pesar de sus problemas de salud, se mantuvo firme en la fe hasta su muerte, en 1879. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento físico y la entrega espiritual. Durante su proceso de canonización, su cuerpo fue exhumado 3 veces, en 1909, 1919 y 1925. En todas las ocasiones se encontraba sorprendentemente bien preservado, sin señales significativas de descomposición. Este hecho llamó la atención de médicos y especialistas, que quedaron impresionados con la integridad de la piel y los tejidos. No se había realizado ningún embalsamamiento. Para permitir la veneración pública, se aplicaron finas capas de cera en su rostro y manos, lo que ayudó a suavizar pequeñas alteraciones naturales con el tiempo. Hoy, Bernadette está expuesta en un relicario de vidrio en la capilla de Saint-Gildard, en Nevers. Miles de fieles visitan el lugar cada año para rendirle homenaje. Juan María Vianney. Juan María Vianney, más conocido como el cura de Ars, fue un sacerdote francés ordenado en 1815. Fue enviado a Ars-sur-Formans, una pequeña parroquia que cambiaría para siempre con su presencia. Su vida era de extrema sencillez, marcada por constantes oraciones, ayunos y dedicación al confesionario. Se convirtió en un ejemplo vivo de devoción y sacrificio. Aunque tuvo dificultades en sus estudios, especialmente en latín, su fe inquebrantable hizo que se destacara. El sacerdote atraía a personas de todas partes que buscaban orientación espiritual. Era conocido por pasar largas horas escuchando confesiones. Muchos decían sentir una presencia divina a su alrededor. Tras su muerte, en 1859, su cuerpo fue exhumado durante el proceso de canonización. Para sorpresa de todos, se encontraba en un estado notablemente bien preservado. Este hecho fue interpretado como una señal de su santidad, ya que no se había realizado ningún procedimiento de conservación. La Iglesia reconoció este fenómeno con admiración. Canonizado en 1925 por el Papa Pío XI, Vianney tuvo su cuerpo expuesto. Actualmente reposa en un relicario de vidrio en Ars-sur-Formans. Su corazón, también incorrupto, se conserva aparte y es objeto de veneración por los fieles. La ciudad sigue siendo destino de peregrinación para miles de personas. Carlo Acutis. Carlo Acutis fue un joven italiano nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero criado en Milán. Desde pequeño mostró una fe profunda y un cariño especial por la Eucaristía, asistiendo a misa diariamente y rezando el rosario con devoción. Aunque vivía en una época moderna, rodeado de tecnología e influencias contemporáneas, Carlo utilizaba los medios digitales para evangelizar, siendo un verdadero ejemplo de santidad en el mundo actual. Uno de los logros más destacados de su corta vida fue la creación de un sitio web dedicado a los milagros eucarísticos documentados por la Iglesia. Carlo creía que la Eucaristía era su autopista al cielo, y su misión era lograr que más personas reconocieran la presencia real de Cristo en este sacramento. Con su talento para la informática, organizó una exposición virtual que fue traducida a varios idiomas y exhibida en decenas de países. Carlo también era conocido por su sencillez, caridad y cuidado hacia los más necesitados. Con tan solo 15 años, mostraba una madurez espiritual impresionante. Ayudaba a compañeros que sufrían bullying, compartía su fe con respeto y siempre estaba dispuesto a escuchar. En 2006, fue diagnosticado con una forma agresiva de leucemia, a la cual respondió con valentía y serenidad, ofreciendo su sufrimiento por la Iglesia y el Papa. Carlo falleció el 12 de octubre de 2006 y su fama de santidad se propagó rápidamente por el mundo. Fue beatificado en 2020 por el Papa Francisco, convirtiéndose en el primer beato millennial. Su cuerpo, hallado incorrupto,
Fue expuesto para la veneración en la ciudad de Asís, donde está sepultado. Carlo Acutis es hoy un símbolo de que es posible vivir la santidad en medio de la tecnología y la vida moderna, un verdadero modelo para la juventud católica del siglo XXI. Vicente de Paúl. Vicente de Paúl fue un sacerdote francés nacido en 1581, conocido por su dedicación a la caridad. Fundó la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, con un enfoque en el cuidado de los más pobres y excluidos de la sociedad. Por su incansable obra de misericordia, fue apodado el Gran Apóstol de la Caridad. Tras su fallecimiento en 1660, el cuerpo de Vicente fue exhumado en 1712 durante el proceso de canonización, y para sorpresa de los presentes, mostraba signos de incorruptibilidad, especialmente en el rostro y las manos. Aunque una nueva exhumación realizada en 1737 reveló que el cuerpo se había deteriorado debido a filtraciones de agua, sus huesos fueron preservados y colocados dentro de una estatua de cera, visible hasta hoy en la capilla de San Vicente de Paúl, en París. Su corazón, que permaneció intacto, se conserva en otro lugar, en la casa madre de las Hijas de la Caridad. Padre Pío de Pietrelcina. Nacido como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en la ciudad de Pietrelcina, Italia, el Padre Pío fue un fraile capuchino, sacerdote y santo de la Iglesia Católica. Ingresó a la orden capuchina a los 15 años y fue ordenado sacerdote en 1910. Pasó la mayor parte de su vida en el convento de San Giovanni Rotondo, donde se hizo conocido por su estilo de vida piadoso, su profunda espiritualidad y fenómenos místicos. Uno de los eventos más destacados de su vida fue la aparición de los estigmas, heridas semejantes a las de Cristo, que surgieron en su cuerpo a partir de 1918 y permanecieron hasta su muerte en 1968. Estas señales fueron estudiadas por varios médicos a lo largo de los años, pero nunca se encontró una explicación definitiva, y la Iglesia, por prudencia, no se pronunció oficialmente sobre su origen sobrenatural durante mucho tiempo. Tras su fallecimiento el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío fue sepultado en la cripta de la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias. En 2008, su cuerpo fue exhumado para ser expuesto a los fieles. En esa ocasión, se observó que, aunque partes como el cráneo mostraban señales naturales de descomposición, otras, como las manos, estaban sorprendentemente conservadas. Para permitir la veneración pública, se colocó una máscara de silicona en su rostro, y su cuerpo pasó a exhibirse en una urna de vidrio en el nuevo santuario construido en su honor. Aunque la Iglesia nunca ha declarado oficialmente que su cuerpo sea incorrupto, el estado de conservación sigue despertando admiración, alimentando la fe de millones de devotos que visitan el lugar cada año. El Padre Pío fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. Catalina Laboure. Catalina Laboure nació en 1806 en Francia y desde joven mostró vocación religiosa. Ingresó a la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En 1830 afirmó haber recibido apariciones de la Virgen María mientras vivía en el convento de la Rue du Bac, en París. En estas visiones se le habría revelado el modelo de la medalla milagrosa. Aunque fue protagonista de acontecimientos extraordinarios, vivió toda su vida con humildad. Trabajó silenciosamente cuidando a ancianos y enfermos, sin buscar reconocimiento. Mantuvo el anonimato como la vidente de la medalla hasta su muerte en 1876. Su discreción contrastaba con la grandeza de las revelaciones que recibió. Durante el proceso de beatificación, su cuerpo fue exhumado en 1933. Para asombro de los presentes, se encontraba prácticamente intacto, con la piel flexible y una expresión serena. La tranquila apariencia de Catalina conmovió a los fieles y religiosos que asistieron a la exhumación. Una vez más, no se había utilizado ningún método de conservación. Hoy, sus restos reposan bajo el altar lateral de la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El lugar recibe visitantes de todo el mundo que buscan inspiración y milagros. El cuerpo puede verse a través de un relicario de vidrio, conservando su expresión serena. Catalina sigue siendo un símbolo de fe silenciosa. Teresa de Ávila. Teresa de Ávila fue una mística española y una de las grandes reformadoras de la Orden del Carmen. Nacida en 1515 con el nombre de Teresa Sánchez, desempeñó un papel fundamental durante la Contrarreforma y fue canonizada en 1622. En 1970, se convirtió en la primera mujer en recibir el título de doctora de la Iglesia Católica. Tras su muerte, ocurrida en 1582 en la ciudad de Alba de Tormes, su cuerpo fue sepultado en el convento de la Anunciación. Sorprendentemente, unos 9 meses después, cuando se realizó la primera exhumación, los restos fueron hallados en excelente estado de conservación,
hecho confirmado en exhumaciones posteriores a lo largo de los siglos. Estudios modernos, incluida una inspección autorizada por el Vaticano en agosto de 2024, indicaron que partes como el rostro y los pies permanecen en las mismas condiciones observadas en la última apertura del sepulcro en 1914. En mayo de 2025, por primera vez en más de un siglo, el cuerpo de Teresa fue expuesto públicamente, atrayendo a casi 70.000 personas. Exámenes realizados en esa ocasión revelaron que miembros como manos, pies, ojos, cuero cabelludo e incluso el corazón estaban notablemente conservados. También se identificaron evidencias de enfermedades crónicas que habría padecido en vida, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su camino de fe. Rita de Cassia. Santa Rita de Cassia fue una religiosa italiana de la orden agustiniana. Nacida como Margherita Lotti, su vida estuvo marcada desde temprana edad por el sufrimiento. Se casó joven y vivió un matrimonio turbulento y violento. Tras la trágica muerte de su esposo y sus 2 hijos, Rita ingresó al convento agustiniano de Cassia, dedicándose a la oración, la penitencia y la caridad. Al final de su vida, recibió los estigmas, una herida en la frente que recordaba la corona de espinas de Cristo. Durante los últimos 15 años convivió con esta marca visible, considerada un signo de su profunda unión espiritual con Jesús. Poco después de su fallecimiento, los fieles comenzaron a demostrar una fuerte devoción, y su cuerpo fue dejado en exposición pública. Durante este tiempo no se observó señal alguna de descomposición, algo que permanece hasta hoy. Actualmente, el cuerpo reposa en una urna de vidrio en la Basílica de Santa Rita, en Cassia, atrayendo visitantes de todo el mundo. Relatos y estudios, especialmente en los siglos XVII y XVIII, señalaron que el cuerpo aún conservaba el tono de la piel y cierta flexibilidad en los tejidos. Con el tiempo, solo se realizaron pequeños retoques estéticos, como ajustes en áreas faciales, sin afectar el estado general de conservación. Este fenómeno es considerado por muchos como un indicio de santidad y una gracia divina. Santa Rita fue beatificada en 1626 por el Papa Urbano VIII y canonizada en 1900 por el Papa León XIII. Francisco Javier. Francisco Javier fue un misionero católico español y sacerdote jesuita, nacido en 1506 en el antiguo Reino de Navarra. Junto con Ignacio de Loyola, fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús. Su labor misionera en el siglo XVI fue de suma importancia para la expansión del cristianismo en Asia, incluyendo territorios como India, Japón y archipiélagos del sudeste asiático. Por ello, es conocido como el Apóstol de las Indias. Francisco falleció el 3 de diciembre de 1552 en la isla de Sichuan, cerca de la costa de China, mientras esperaba autorización para entrar en territorio chino. Inicialmente fue sepultado en un ataúd con cal, sustancia que suele acelerar la descomposición, pero sorprendentemente, al ser exhumado meses después, su cuerpo estaba bien conservado, sin mal olor y con apariencia natural. Este estado de preservación fue interpretado como un signo de santidad. Tras una breve estancia en Malaca, sus restos fueron llevados a Goa, India, en 1554, donde permanecen hasta hoy en la Basílica del Buen Jesús, un patrimonio mundial de la UNESCO. El cuerpo reposa en un relicario de plata y vidrio, elevado para la veneración pública. Incluso tras más de 470 años, su cuerpo presenta pocos signos de deterioro, lo que aún asombra a estudiosos y devotos. Aunque inspecciones más recientes han identificado marcas naturales del tiempo, la conservación general sigue siendo notable. Partes del cuerpo de San Francisco fueron distribuidas como reliquias a otros lugares. La más famosa es su brazo derecho, separado en 1614 y actualmente conservado en la Iglesia del Jesús en Roma. Otros fragmentos, como un dedo del pie y órganos internos, están preservados en iglesias alrededor del mundo. Cada 10 años se realiza en Goa una exposición pública del cuerpo de Francisco Javier, que atrae a miles de peregrinos. La última exhibición ocurrió en diciembre de 2024, manteniendo viva la devoción a este gran misionero y su historia de fe. Clara de Asís. Santa Clara fue una joven italiana que renunció a la riqueza y al confort para seguir los pasos de San Francisco de Asís. Nacida en 1194, desde temprana edad mostró una gran devoción religiosa. A los 18 años, durante la celebración del Domingo de Ramos de 1212, abandonó secretamente su hogar para iniciar una vida de oración y sencillez. Primero fue acogida por las monjas benedictinas, pero pronto fundó su propia comunidad en el convento de San Damián. Así nació la Orden de las Damas Pobres, más tarde conocidas como clarisas. En 1216, Clara pasó a liderar el grupo, cargo que mantuvo por casi 4 décadas, promoviendo una vida de clausura, pobreza absoluta e intensa espiritualidad.
También redactó su propia regla monástica, la primera escrita por una mujer y aprobada oficialmente por la Iglesia, poco antes de su muerte, el 11 de agosto de 1253. Se le atribuyen numerosos milagros, incluidos relatos de visiones de la misa mientras estaba enferma y confinada, lo que llevó al Papa Pío XII a nombrarla patrona de la televisión. 2 años después de su fallecimiento, Clara fue canonizada por el Papa Alejandro IV. En 1850, sus restos fueron exhumados y hallados en notable estado de conservación, hecho interpretado como un signo de santidad. Hoy descansa en la Basílica de Santa Clara, en Asís, donde es venerada por miles de peregrinos. San Silvano. San Silvano, mártir de la Iglesia primitiva, fue obispo en Tesalónica y es venerado como santo por la Iglesia católica. Su cuerpo, sorprendentemente conservado, se encuentra en la iglesia de San Blas, en Dubrovnik, Croacia. Según la tradición, Silvano fue martirizado hacia el siglo IV, posiblemente decapitado durante las persecuciones contra los cristianos. Una profunda herida en el cuello del cuerpo embalsamado parece confirmar este tipo de ejecución. Vestido con ornamentos litúrgicos ricamente bordados y con una cruz adornada en el pecho, todo indica que ocupaba un cargo eclesiástico, probablemente como obispo. Sus restos fueron trasladados a Dubrovnik en el siglo IX, provenientes de Roma, posiblemente como un regalo del Papa para la protección espiritual de la ciudad en tiempos convulsos. Incluso después de más de 1600 años, el cuerpo permanece prácticamente intacto, un fenómeno reconocido por la Iglesia como un signo de gracia divina. Para los fieles, estas señales son mensajes de Dios. Para los científicos, un desafío a la comprensión. Si te gustó el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuevos contenidos.